Hola, tal y como prometí en un vídeo anterior en el que instalaba Ubuntu en mi ordenador y jugaba un par de juegos, hoy os voy a explicar de forma detallada cómo instalar Steam en una distribución Lubuntu o Ubuntu a partir de la versión 19.10, ya que hay una pequeña complicación. Vamos con ello. Pongamos que eres un despistado usuario y coges y intentas descargar Steam de la forma que harías en otros sistemas operativos. Nos meteríamos en la web de Steam, le damos a descargar y nos da un paquete de Debian. Hasta aquí todo bien. Abrimos e instalamos el paquete de Debian. Introducimos usuario y contraseña. Y en teoría está instalado. Ahora vamos a buscar y abrir Steam. Aquí lo tenemos. Y nos da algún tipo de error como este. Bien, el método que voy a enseñar ahora es el único que a mí me ha funcionado. Y lo único es que requiere de consola de comandos, que en realidad no debería. Creo que se puede hacer con GUI, pero es que esta es la única forma de yo asegurarme de que hacéis el método de forma correcta. Pero nada, son un par de comanditos que dejaré escritos en la descripción para que sean copiar y pegar y no os tengáis que preocupar por nada. Además, iré explicando qué es lo que hace cada uno. Abrimos la consola de comandos. Introducimos el primer comando. Este comando lo que hará es habilitar un repositorio con versiones de 32 bits de ciertas librerías y paquetes. Le damos intro. Introducimos nuestra contraseña. Ahora ya funciona, aunque no nos dé ningún mensaje. Después tenemos que actualizar los repositorios de paquetes. Y por último, instalamos este paquete. Esta es la librería que le falta a Steam, pero necesita la versión de 32 bits. Entonces ponemos dos puntos y 368 para indicar que queremos la versión de 32 bits. Simplemente intro. Perdón, lo he introducido al revés. Le damos que sí para instalar. Y esto lo podemos cerrar. Y ahora volvemos a abrir Steam.
Y ahora Steam ha empezado a actualizarse, porque básicamente ya funciona. Y en cuanto se actualice, porque siempre se tiene que actualizar Steam, mira que es pesado y eso que lo acabamos de instalar, pero bueno, ya nos debe salir la pantalla de inicio de sesión y funcionará. Y aquí lo tenemos, ya simplemente es iniciar sesión y empezar a descargar y a jugar a vuestros juegos. Por último, me gustaría decir que pese a que entiendo el atractivo de usar Ubuntu para jugar a juegos, debido a su ligereza, sí que es cierto que yo recomiendo más que si tienes una máquina que vas a usar solo para videojuegos, que uses más otra distribución de Linux como una que ya traiga Steam instalado, como puede ser Manjaro, o si prefieres algo basado en Debian, que uses Pop! OS y que instales Steam a través de la Pop! Shop, ya que hace el proceso de forma perfecta sin tener que usar ninguna de estas movidas. Pero bueno, esa es solo mi recomendación y cada uno con sus preferencias. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.